Bueno, si has llegado a este video, ya tendrías que tener en claro entonces qué es el píxel y cuáles son las resoluciones, cómo se mide el píxel, todo lo que vimos en los dos primeros videos. ¿Sí? En este video vamos a ver los tipos de conectores, es decir, los cables. Los cables que vamos a utilizar mayormente en nuestros rubros, ¿sí? Que es el de las pantallas LED. Así que empezamos. Existen dos grupos de conectores. Los conectores de alimentación, que son los que nos van a dar la corriente con la cual vamos a alimentar nuestros equipos, ya sea alimentar la pantalla, alimentar la computadora, alimentar el escalador, la sending y muchos dispositivos que vamos a tener cuando estemos utilizando una pantalla. Y por otro lado, los conectores de señal, que son los que nos van a transmitir los videos, el audio, sin tener que estar alimentando, básicamente. Unos alimentan, es decir, nos dan la corriente para que el equipo funcione, y el otro nos va a mandar los datos que nosotros querramos. Vamos a arrancar con los conectores de alimentación, explicándolos un poco. ¿Sí? Un cable de alimentación es un cable eléctrico que sirve para conectar dispositivos eléctricos a la red de suministro a través del conector ficha. ¿Sí? Es decir que conectándolo al suministro nos va a dar corriente a nuestros equipos. Es el tipo de conexión que le va a dar la energía a nuestros dispositivos. Acá está más fácil y más concreto. Existen muchos conectores, es decir, fichas diferentes, dependiendo de los dispositivos a los que se necesite alimentar. Hay dispositivos que demandan más energía, por lo tanto, también existen diferentes grosores de cables, siempre medida también en milímetros. El cable de alimentación más completo está compuesto por 3 cables: fase, neutro y tierra. Esto es fundamental que lo sepan. Dentro de un cable vamos a encontrar 3. Por lo general siempre tratamos de trabajar con 3 cables, ¿sí? La fase, neutro y tierra. Si bien podemos encontrar cables donde solamente tenemos fase y neutro, siempre está bueno nosotros que trabajamos con pantallas y con público, siempre tener las puestas a tierras bien ubicadas. En este caso, como decimos, lo mínimo que vamos a usar siempre es un cable con 3 cables internos: fase, neutro y tierra. Símbolos y colores. La tierra siempre viene distinguida por este lobito que vemos ahí. Neutro con una N y fase. Fase por lo general puede salir como L, L1, L2, L3, es que puede haber muchas fases, ya lo vamos a ver ahora. O también como RST. Eso como les quede más cómodo, pero para que también sepan que puede llamarse RST, o sea RS o T, o L1, L2, L3. ¿Sí? Línea 1, línea 2, línea 3. Es lo mismo. Por lo general, esto es por línea general, ¿sí? El verde y amarillo es el conductor a tierra, el azul es el conductor neutro y el marrón es el conductor de fase. Esto a línea general, pero ya les voy a explicar cómo hacer para nosotros poder verificar si en realidad están así conectados. Cables trifásicos. Seguramente si van a trabajar en esto de las pantallas o están trabajando, han visto que se usa muchísimo el trifásico. El trifásico, a diferencia del otro, tiene 3 fases: el neutro y la tierra. Acá podemos ver, decíamos, el verde y amarillo es la tierra, el celeste es el neutro y el marrón, negro y gris o blanco, no sé cómo sale acá, son las 3 fases, que puede ser RST o L1, L2, L3.
Bueno, esto es muy importante y siempre ténganlo en cuenta. Nosotros cuando medimos la electricidad, a ver, si tocamos fase y fase, nos va a dar 380 volts. Esto es fundamental. Siempre vamos a medir con dos cables. Nunca podemos medir uno solo. Entonces, entre fase y fase tenemos 380 volts. Entre fase y neutro tenemos 220. Entre fase y tierra también tenemos 220, pero con una diferencia que ya les voy a explicar más tarde. Y entre tierra y neutro, 0 volt. ¿Sí? Acá les pongo el loguito este de cuidado, porque hay una diferencia entre fase y neutro y fase y tierra. Así, los dos dan 220, pero hay una diferencia que ya les voy a explicar. Acá, por ejemplo, si vemos en una toma corriente normal que podemos encontrar en una casa o así también mismo en eventos donde podamos ir, es la fase acá a un costado, el neutro a un costado y la tierra abajo. Acá da lo mismo si está de un lado o del otro, no pasa nada. Y en los conectores trifásicos vamos a encontrar este tipo de fichas que se llama STEC, donde tenemos el neutro, que es el pin más grueso de la ficha, acá dado justo donde está la marquita esta. Después está el tierra y las tres fases RST. ¿Sí? Eso es la ficha más completa, con la que más tendríamos que trabajar nosotros en los eventos. Bueno, la idea de esto es explicarle brevemente cómo usar el tester. ¿Sí? Una herramienta fundamental para los que estamos en este rubro. En particular este tester a mí me gusta mucho porque tiene la particularidad, como muchos otros también, de que se le prende una lucecita en la pantalla, lo cual nos facilita mucho a la hora de estar trabajando en eventos a la noche, a ojos de escenario, cuando siempre estamos por lo general a lo oscuro. Bien, si bien el tester tiene muchísimas funciones, nosotros vamos a centrarnos en dos, que son las más importantes y las que más uso. Bueno, vamos a arrancar con la primera, que básicamente es una función para medir que esté llegando bien la corriente de un lado a otro, de que no haya un corto en medio, que es acá, donde está el loguito este, para que lo puedan ver mejor. ¿Sí? Y por lo general se van a dar cuenta porque cuando tocamos hace un ruidito como un pitido así. Bien, ¿para qué sirve? Acá corté un cablecito de ejemplo. Por ejemplo, si nosotros tocamos celeste y celeste, está transmitiendo, está conduciendo bien. Si yo toco marrón y marrón, lo mismo. Bien, el error o el problema sería si yo toco celeste y marrón y sonara. En este caso no, porque el cable está bien. Pero si llegara a sonar, significa que se están tocando adentro internamente y eso nos podría traer problemas, ya que está haciendo un cortocircuito. Siempre tratar de testear bien los cables. Por otro lado, vamos a aprender a medir la corriente. Siempre lo vamos a poner acá, donde está el logo este, como si fuera una S invertida, que significa corriente alterna, y en 500, siempre mayor a lo que vamos a tratar de medir. En este caso sabemos que nosotros vamos a estar midiendo corrientes, entre 220 y 380 volts, entonces lo vamos a poner en 500. Pero si estuviéramos en un país donde usamos 110 o estamos tratando de medir algún tipo de corriente que está en menos de 200, ponemos el 200. En este caso lo vamos a dejar ahí en 500. Midiendo con un enchufe común para que vean. Ponemos esto ahí, esto acá, y nos va a dar 200. A ver, se mueve ahí. 230, es que es súper normal, ¿sí? Nunca se confíen de las instalaciones donde van a hacer alguna puesta de pantalla, ¿sí? Siempre traten de medir todo, por las dudas. Por ejemplo, si probamos en una ficha trifásica, en este caso,
Obviamente no está conectada, además no tengo acá suministro de 3 fases, pero para que más o menos se den una idea, siempre con cuidado, vamos a hacer de cuenta que este es el neutro, este es tierra, esto es fase, fase y fase. Acuérdense lo que expliqué anteriormente. Si nosotros tocamos neutro y tierra, el valor sería 0. ¿Sí? Si nosotros tocamos neutro y fase, serían 220. Por lo tanto, esto también nos daría 220, esto también nos daría 220. Y si tocamos entre fase y fase, nos daría 380, 380, 380. ¿Sí? Bien, acá hay una pregunta que por lo general a mí me llamaba muchísimo la atención y era: ¿cómo hacemos cuando llegamos a un evento y no podemos ver bien cuál es cuál? ¿Cómo identificamos esto? Así que vamos a hacer un ejemplo acá. Háganse de cuenta que llegamos a un evento y abrimos el tablero. Vamos a ver que se ve bien ahí. Y nos encontramos con la bornera. Es muy normal, así que vayan aprendiendo y vayan tomando nota. ¿Qué pasa si nos encontramos las borneras y no sabemos cuál es fase, cuál es tierra, cuál es neutro? Y tenemos que lanzar porque el evento se viene. Bueno, lo más normal, lo que yo hago, siempre, pero siempre, arranco viendo cuáles son las fases, que es lo más fácil. Dejando el tester así como había dicho. Si tocamos entre 2, tenemos 230, lo normal, 220, 230, 2 un poquito menos, un poquito más, pero está normal. Quiere decir que una de estas dos es la fase y la otra puede ser o neutro o tierra. Bien, vamos a tocar otra. Nada. Vamos a tocar el otro. Ajá. Acá tenemos 230 de vuelta. Quiere decir que si yo toco la del medio y esta y no tenemos nada, es o neutro o tierra. Y si yo toco esta, ya tenemos corriente. Y si toco esta, tenemos corriente. Perfecto. Entonces quiere decir que esta es la fase. ¿Sí? La fase. Ahora, ¿cómo hacemos para identificar entre estas dos cuál es tierra y cuál es neutro? ¿Sí? Si nosotros tocamos, siempre esto también está bueno, si lo pueden llevar a los eventos para este tipo de pruebas, está buenísimo. Si nosotros tocamos, vamos a poner, perdón, correr esto acá, entre fase y neutro, se prende la bombilla. ¿Sí? Entonces este es neutro. ¿Qué pasa si yo tocara entre fase y tierra? Automáticamente se corta la térmica y nos quedamos sin luz. Salta la protección. No lo voy a hacer ahora porque se me va a apagar todo, pero sabemos que esto es neutro y fase porque se prende la bombilla. ¿Sí? Entonces esto vendría a ser tierra. Perfecto. Entonces desde ahí ya podemos poner en marcha nuestro sistema sabiendo cuál es cada uno, cuál es fase, cuál es tierra, cuál es neutro. Tener la certeza de que todo está bien conectado y en perfecto funcionamiento. Bien, entonces decimos que el tester es fundamental. Siempre hay que tenerlo en los eventos. Sin excusa. Siempre. Bien, entonces para darles un cierre de los conectores de electricidad, podemos acá hacer un estilo collage para mostrar los diferentes tipos que existen. En este caso los STEC
que son los que decíamos que son los que más tendríamos que utilizar. Los comunes, de uso doméstico en la casa. Estos que tienen fase y neutro solamente, que no los recomiendo para estos laburos donde vamos a estar con equipos y mucha gente alrededor. Estos son los típicos conectores de alimentación de las computadoras, de los notebooks, de los celulares. Y estos dos son los que más vamos a utilizar nosotros, o uno de los más utilizados. Por este lado, los interlock, también conocidos como los cables de fuente, que nos va a servir para darle la alimentación a nuestros dispositivos. Ya lo vamos a ver más adelante. Y los PowerCon, que si alguno ha incursionado en sonido alguna vez, se dará cuenta que son muy parecidos a los Speakon. Speakon es de sonido y PowerCon es de alimentación. Aunque estéticamente son prácticamente idénticos, no lo son. Acá tenemos cómo se puede armar un PowerCon. Se desenrosca, tiene una rosca. Y acá en estos tornillitos van fase, neutro y tierra. Bueno, ahora vamos a entrar en lo que son los conectores de señal, que decíamos que son los que nos transportan los datos o la información que nosotros querramos. Sin complicarnos mucho, básicamente el cable que transporta la información que nosotros deseamos. Esta información puede ser en audio, video, datos, internet, etc. En nuestro caso, como estamos aprendiendo a usar pantallas LED, vamos a centrarnos más en los cables de señal que transportan video. Bien, existen muchos conectores y fichas para transmitir señal. Una inmensidad. Pero algunas de estas fichas son usadas para diferentes tipos de información. Hay algunas que, si bien sirven para audio, también sirven para video, y las que sirven para internet también nos sirven para mandar datos a las pantallas, etc. Vamos a empezar a ver cada uno de los cables de señal que más vamos a utilizar nosotros y los que más usamos. Podría estar un día entero explicándoles sobre cables de señal porque existen un montón, pero vamos a ver solamente los que vamos a usar nosotros. Los que usamos en pantallas. Conectores de video. Un conector de video es aquel que permite conectar dispositivos electrónicos entre sí para transmitir información en forma de video y datos relacionados. Es decir, si tenemos una notebook en este caso, queremos transportar video a través de nuestro cable, nuestro conector de señal, a otro dispositivo a la que le va a llegar el video que mandamos desde la notebook. En este caso, por ejemplo, un proyector. Seguramente alguno en el colegio en algún momento ha conectado una notebook a un proyector. Si bien el proyector está alimentado a la corriente eléctrica, la notebook también está conectada alimentándose de la corriente eléctrica, pero tenemos este conector de señal que es el que transmite propiamente dicha la señal, los datos de la notebook al proyector. Existen dos grupos, ¿sí? Por un lado tenemos los cables analógicos que nos van a transmitir señal análoga. No los quiero complicar mucho, pero acá les dejo como un breve escrito donde les explico, ¿sí? Una señal análoga o analógica es un tipo de señal generada por algún tipo de fenómeno electromagnético. No quiero entrar a complicarlos porque no sé tampoco tanta falta que se adentren mucho en eso, pero para que se den una idea, las cosas analógicas eran lo que se usaba antes, ¿sí? Lo digital, es decir, las señales digitales, que son las que se usan en este momento, es una señal que se traduce a un código binario, es decir, a 0 y a 1, ¿sí? Como por ejemplo una señal análoga en aquel momento eran los cassettes
Hoy en día con un simple pendrive que transporta señal digital se soluciona todo. Bueno, vamos a arrancar con los conectores analógicos, que en muchos casos los seguimos usando a día de hoy. ¿Quién no ha visto alguna vez un conector RCA? Este conector es un conector análogo y es de los más antiguos, creados en 1940 aproximadamente, capaz de transmitir una resolución máxima de 720 por 480 píxeles. Esto, acuérdense, lo tienen que tener claro del video anterior donde hablamos de resoluciones. Entonces decimos que este cable puede transmitir una resolución máxima de 720 por 480 píxeles. Sí, pero ¿por qué tenemos 3 cablecitos? En los dos primeros, en el blanco y el rojo, transmitimos audio. Solamente vamos a transmitir video por el amarillo. ¿Sí? Eso es importantísimo. VGA, otro tipo de cable análogo. Este cable es muy conocido por transmitir la información del CPU al monitor de una PC. En este caso, este conector fue creado en 1987 y consta de 15 pines. Tiene 15 palitos, ¿sí?, en 3 filas de 5. Capaz de transmitir hasta una resolución de 2K, es decir, 2048 por 1080 píxeles. Es común encontrarlo en una conexión de computadoras o monitores, es lo que les decía antes. Yo, por ejemplo, lo relaciono muchísimo más con el colegio cuando usábamos los proyectores y conectábamos desde la CPU a los proyectores o desde las notebooks a los proyectores. ¿Sí? Así es como se ve ampliada la imagen de cómo están ubicados los pines. Ojo, muy importante. Estos cables son súper delicados. Si los conectas medio apurado o un poquito torcidos, podés dañar uno de estos pines y la imagen se verá afectada. Muchísimo cuidado cuando trabajamos con VGA. Bueno, acá ya empezamos con fichas que quizá o por ahí sí conozcan, pero seguramente van a ver datos que no han visto. El DVI, muy parecido al VGA, es un conector de tipo digital análogo. Yo les diría que es como un híbrido entre los dos, creado en 1999. Este no transmite audio, solamente transmite video y transporta resoluciones de hasta 2K, igual que el VGA. Pero existen varios tipos. Tenemos el DVI-I, que transporta tanto señal análoga como digital, y tenemos el DVI digital, que es DVI-D, de digital. La diferencia es que tenemos acá un solo pin alargadito y en el híbrido tenemos el pin con otros 4 pines alrededor. En este, por ejemplo, ahí se alcanza a ver que están los pines arriba y abajo del delgadito, por eso este DVI sería un DVI-I, es decir, análogo y digital. HDMI. El HDMI es el más famoso, seguramente lo conocen, y es el de mejor prestaciones. Existen también un montón de tipos, vienen más chiquitos, un poquito más grande, el micro HDMI, etc. Es uno de los conectores digitales más nuevos, ya que se creó en el 2002 y a día de hoy ya estamos en la 5ª generación. ¿Qué decimos cuando decimos de 5ª generación? Es decir, si bien salió en 2002, se fue modificando generación 1, la generación 2, hasta el día de hoy que estamos en 2020, donde ya estamos en la 5ª generación. Existen diferentes tamaños, lo que les decía antes. Transportan resoluciones de hasta 4K, eso es súper importante.
y también transportan internamente audio. Es decir, nos transportan tanto video y audio por el mismo cable. Así es como se ve. Y hay que tener ojo cuando usamos estos cables. Ya se van a dar cuenta con la experiencia de que hay que utilizar cables con seguro. ¿A qué me refiero con seguro? Si vamos a hacer conexiones cortitas, no va a haber drama, no va a haber problema. Porque estos cables no tienen seguro, como por ejemplo, vamos a volver para atrás, el DVI, que si bien acá se ve, tiene unos tornillitos para que si se tira el cable, alguien se lo engancha sin querer, va a quedar agarrado el cable. El VGA también. ¿Ven? El VGA también tiene acá unos tornillitos que lo mantiene asegurado. Pero ¿qué pasa con el HDMI? El HDMI no tiene eso. Entonces hay que tener ojo. Cuidado con esto. SDI. El SDI. El SDI es la tecnología de transmisión a través de cable coaxial de 75 ohmios, serializando la señal de video que no se comprime. Entonces, es la tecnología de circuito cerrado de televisión que ofrece alta definición de 720 y resolución de 1080p de video. Este cable básicamente va a ser el que vamos a usar en las pantallas cuando tengamos que hacer una transmisión en vivo a la pantalla. Por ejemplo, viene el camarógrafo y le tenemos que conectar la cámara a nuestra pantalla para que se vea algo así como estamos viendo en la imagen. ¿Sí? Vamos a utilizar estos tipos de cables que son para transmisiones de circuito cerrado, es decir, para estudio de televisión, etc. USB. Si alguien no conoce un USB acá, estamos al horno. El USB, famosísimo, y también vienen muchísimos modelos. La definición de cable USB es la sigla correspondiente a Universal Serial Bus, un estándar en el terreno de la computación. Establece los protocolos y los conectores que se emplean para la conexión de dispositivos. Fíjense que el USB prácticamente viene en una infinidad de dispositivos. Tenemos micrófonos USB, placas para manejar las luces USB, los pendrives son USB, los teclados son USB. Entonces decimos que es un conector que nos sirve para... es un protocolo básicamente, es un protocolo de comunicación entre los dispositivos a una computadora. Transmiten datos, transmiten alimentación también. Es un protocolo que se usa en la industria. UTP o el típico cable de red del Ethernet, también seguramente lo han visto, el cable del internet, del router para el Wi-Fi. Los cables de red pueden vincular dos equipos de manera directa, normalmente llamado cable de red. No sé en dónde están viendo este video ustedes, pero acá donde estoy yo lo llamamos cable de red. Transmite datos entre dispositivos y existen muchísimos tipos. ¿Sí? Así es como se ve un cablecito de red. Si lo peláramos y viéramos los cables internos que tiene, que son como alambritos. Y hay que tener muchísimo ojo también con estos cables. Si bien tiene como un microseguro, que es como una trabita que tiene acá abajo, donde queda asegurado al dispositivo, hay que tener también mucho cuidado porque son muy muy frágiles. Si estos cables se pisotean, o si se mal enrollan, se cortan internamente y dejan de funcionar. Bueno, ¿cómo se arman? Es indispensable que sepan cómo armar un cable UTP porque lo van a usar siempre. Siempre van a tener que estar armando cables, desde ya se lo digo. Cosas que vamos a necesitar para armar un cable. Un tester
pero no un tester normal, sino un tester de cable de red, siempre. Así que ya saben, tienen que comprarse un dispositivo de estos. La pinza, esta pinza es especial para cables de red, no es cualquier pinza. Obviamente las fichas para armar los cables y el cable, ¿sí? Esto lo tienen que tener siempre en su caja de herramientas, vayan a donde vayan, tienen que tener el tester normal para testear los cables de alimentación, el tester para testear los cables de UTP o de señal, la pinza, las fichas y siempre tener cable, un rollito de cable de repuesto porque no sabemos en qué momento se nos rompe uno y tenemos que armar uno a las corridas. Siempre tener a mano. Siempre. Ténganse una hojita o una imagen guardada en el celular o donde a ustedes les quede cómodo, pegadita adentro de la caja de herramientas, no sé, busquen el lugar de las combinaciones de los cables. Esto es fundamental para que siempre lo tengan a mano y puedan armar los cables rápido. Igual se las voy a dejar acá para que puedan descargarla en la carpetita donde está el curso, para que la puedan imprimir o lo guarden en el celular, como les decía. Bueno, la idea de este video es explicarles un poco cómo vamos a poder armar cables de red, ¿sí? Explicarles cuáles son las cosas que vamos a necesitar y nada, básicamente eso. Empezamos. Este aparatito es muy útil, es un tester pero de cables de red. Ya ahora cuando armemos el cable se los voy a explicar a profundidad cómo es que funciona, pero está muy bueno. Por lo general se usa así. Uno va al extremo de un cable y el otro va al extremo del otro. Y va a ir marcando si llega de un cablecito a otro bien y no está ninguno cortado. Es muy muy útil si van a trabajar con pantallas. Yo les diría que es imprescindible. Y por otro lado siempre tienen que tener la famosita pinza esta, que es para cables de red, para ajustar las fichitas, ¿sí? Siempre, pero siempre tengan fichitas a la mano. Los cables de red son súper, pero súper frágiles. Son bastante complicados a la hora de trabajar. Hay que saberlos enrollar bien, ¿sí? Porque cualquier error se cortan. Bien, bueno. Vamos a arrancar explicando cómo armamos un cable. Acá tengo un cable ya con un extremo armado, ¿sí? Y lo que vamos a hacer va a ser ponerle esta fichita acá, aprender cómo hacer eso y testearlo para saber que esté armado de forma correcta. Acuérdense siempre de tener a mano los colores, ¿sí? No importa en sí el orden de los colores, sino que importa que esté exactamente de la misma forma en esta punta que en esta punta, ¿sí? Eso es primordial. Por ejemplo, en este caso, este cable va a usar los colores de esta forma, arrancando con el verde y blanco, verde, naranja y blanco, azul, azul y blanco, naranja puro, marrón y blanco y marrón, ¿sí? Siempre mirándolo así. Ok, bueno. Ahora capaz que lo ponga el video en cámara rápida hasta que lo pele. Pero sí, hay que pelar solamente el forrito negro. No sé si se alcanza ahí a ver, ahí. Dejando solamente los cablecitos de adentro. Los 8 cablecitos de adentro.
Bueno, de por sí no elegí el mejor cable para el video, es bastante duro y no tengo las herramientas acá necesarias, así que me la tuve que bancar con el alicate. Espero que no se me hayan reído, pero bueno. Ahora sí, vamos a empezar a buscar las combinaciones, decíamos. A ver, arranca con el verde y verde claro, verde con blanco por un lado, al lado está el verde, una vez que tienen acá los colores, a ver, ahí lo enfoca, sí, una vez que tienen los colores siempre hay que tratar de cortarlos, que queden todos por igual. Y ahora sí es cuando introducimos la fichita. Esta fichita tiene micro canales donde entra un cablecito en cada ranurita hasta el fondo. Bueno, hay un cable que no entró bien, que es este. Va a hacer renegar. Bueno, ahora sí, entraron todos. Y ahora es cuando usamos las pinzas esta que les contaba. Acá se introduce el cable, como si estuviéramos conectando a un router, y vamos a hacer presión. Bien. Una vez que el cable ya está duro y no se sale la ficha, vamos a darle por las dudas de vuelta. Hay pinzas de estas que hacen como un clic o un crack cuando termina de hacer fuerza. No es el caso de esta, no es la mejor. Pero bueno, ya estaría. Acá se nota como está ya agarrado el cable con la pincita esa. Y acá bajan los contactos y clavan sobre los cablecitos chiquitos. ¿Sí? Este cable estaría listo. ¿Cómo hacemos para saber si está andando o no está andando? En este caso que tenemos acá las dos puntas cerca, lo podemos usar así, pero si tuviéramos a una distancia larga, podemos llevar una a una y otra a otra. ¿Sí? Conectamos en un extremo y en el otro. Y acá, cuando prendemos, ven cómo van juntos, del 1 al 8. Eso significa que está andando. Eso ahí estaría rápido y ahí estaría más lento. Eso significa que el cable está andando correctamente. ¿Sí? Perfecto. Bueno, de esta forma es como vamos a hacer los cables de red para la pantalla. Bueno, habiendo aprendido cómo armar los cables, tengo que explicar para cerrar esta clase que también vienen un montón de fichas para convertir la señal. Es decir, por ejemplo, vamos a encontrar estos tipos de aparatitos que son conversores. Acá entra un VGA y sale un HDMI, ¿sí? Y acá también tenemos el cablecito de audio. Tenemos este tipo que es HDMI y sacamos el audio acá del costado y tenemos el VGA. Tenemos de HDMI a DVI. Tenemos estos aparatitos que son splitter o switcher. Por ejemplo, si en el caso de que fuera un switcher, conectamos un HDMI acá, un HDMI acá
y salimos con uno solo, y con un control remoto podemos decirle cuál de los dos sale, si sale el 1, si sale el 2. Entonces podemos conectar muchos dispositivos a una sola salida, como si fuera una zapatilla de señal, por así decirlo. Bueno, acá terminamos esta clase, espero que les haya quedado claro. Para hacer un resumen, tenemos dos tipos de conectores. Tenemos dos tipos de conectores. Por un lado los de alimentación y por otro lado los de señal. Los de alimentación nos van a dar la energía para que el dispositivo funcione, y el de señal nos va a dar los datos, nos va a transmitir el video. Bueno, una vez que les quede claro todo esto, pueden pasar al siguiente video. Siempre, si tienen dudas, pueden rever la clase. Y bueno, nos vemos en el siguiente video.